grabando. Muy buenos días, Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, quien junto con otros colaboradores de la Fundación ha publicado recientemente un informe haciendo una comparación de las aplicaciones con las cuales las autoridades nacionales procuran recoger datos para prevenir la difusión del COVID-19, para prevenir el contagio y el aumento de personas enfermas y potencialmente de personas muertas. Todas las personas que utilizamos teléfono celular, en la actualidad estamos aquí en Bogotá recibiendo, apenas hacemos una llamada telefónica, recibimos automáticamente un mensaje que nos invita a descargar la aplicación Corona. ¿Esta aplicación es una aplicación segura? Es la primera pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos, como cuando descargamos una aplicación que nos pide compartir toda una serie de datos. La primera pregunta entonces que nos hacemos ¿es una aplicación segura? Pues esa fue la primera pregunta que nos hicimos nosotros hace como un mes, la primera vez que oímos, más de un mes ya, como a mediados de marzo, la primera vez que escuchamos sobre Corona. Nos preguntamos qué tan segura es y qué hace uno cuando lo hace. Y ese es un tipo de evaluación que Carisma viene haciendo desde hace ya varios años, una evaluación ciudadana sobre sistemas de datos del Estado. Así que lo que hicimos fue indagar, usualmente revisamos el sistema, por ejemplo, así como tú lo dices, entro en la tienda de las aplicaciones y busco allí qué es lo que hay. Y uno lo que encuentra en este caso, por ejemplo, yo que tengo iPhone, es una mala calificación, califican como 3. No hay prácticamente información sobre de qué se trata el app, más allá de decirme que es muy buena, pues. Un poco es esto del gobierno, confía en mí. Y luego entras y ya se hace un análisis más técnico, es un análisis no intrusivo, es decir, la comparación que siempre hacemos es como pararnos afuera de una oficina del gobierno y ver cómo funciona y qué tan segura es, o sea, si tiene vigilancia privada, si cuando se van, cierran las ventanas, seguros, etcétera. Eso es más o menos. Tuvimos un pequeño problema en la comunicación. ¿Nos podrías repetir, por favor, la última parte? El ejercicio que nosotros hacemos es como si nos paráramos por fuera de una oficina a revisar la parte pública, cómo está la seguridad. Entonces, si hay en Colombia estamos muy acostumbrados, si hay vigilantes que vigilen, si cuando se van cierran, ponen llave, si en la parte de atención al público hay seguridades para pasar a zonas más privadas, entonces si piden el carnet al pasar determinado punto, tipo cosa de esas. Entonces eso es la metodología no intrusiva, como mirar cuáles son las protecciones que hay. Hicimos esa revisión y el resultado lo publicamos el viernes pasado. Nosotros encontramos en Corona 2 vulnerabilidades. Una de ellas, que era la menos grave, es que utilizaba el protocolo HTTP. ¿Eso qué significa? Significa que el intercambio de datos con el sitio, por ejemplo, el del formulario, va por un canal que es transparente. Entonces, cualquier persona, pues quizá tú o yo no, pero un técnico, puede pararse y ver los datos que se transmiten de un sitio al otro. El canal HTTPS hace que ese canal sea opaco, cifrado, y tú no puedas ver el canal. Los datos puede que vayan no cifrados, pero el canal es oscuro y no cualquiera puede verlos. Entonces, eso era una vulnerabilidad que incluso reportó otro grupo internacional, y cuando nosotros se lo comentamos al gobierno, ya ellos estaban arreglando ese problema. Pero había otra que es mucho más importante, que tiene que ver con el proceso de autenticación. Yo no te voy a explicar la parte técnica, pero en esa sí, el tipo de vulnerabilidad, bueno, también porque Carisma nunca da detalles sobre las vulnerabilidades que encuentra, era de tipo de autenticación, y eso sí significaba que se podía abrir un hueco por el que se bajaba la base de datos, se podía jalar
hackear el sistema y sacar la base de datos. Para ese momento ya la aplicación tenía cientos de miles de descargas. Nosotros presentamos el informe, bueno, además pues encontramos problemas en protección de datos, lo de información, no nos contaban para qué era. Ellos mejoraron un poco, pero todavía, por ejemplo, políticas de privacidad no tienen. Tienen algunas disposiciones de protección de datos en sus términos y condiciones de uso, pero no son políticas de protección de datos y mucho menos de privacidad. Dicen que el código es GNU-GPL, que es código abierto, eso es bueno, pero no hay ningún sitio donde esté el repositorio del código. Cosas así, muchos de esos problemas, el informe se los presentamos, una vez ellos arreglaron las vulnerabilidades importantes, nosotros lo publicamos la semana pasada. Entonces, hoy es más segura que lo que era hace 15 días, un mes, hoy es mejor que lo que era hace 15 días, un mes, pero le falta muchísimo. Y nos obliga también a decir, nosotros que hicimos esa revisión, eso no que el gobierno, el Estado, no esté obligado a hacer control interno. Ellos están cambiando el código 2 y 3 veces por semana. Lo que arreglaron hoy se puede desarreglar mañana. Lo que cambian puede estar mal. Están obligados a tener revisiones permanentes. Carisma hizo el ejercicio, pero nosotros no nos vamos a permanecer haciéndolo y ellos son los obligados a esa protección. Entonces, creo que hay mucho para arreglar. Una de las cosas para arreglar tiene que ver también con la existencia de una agencia independiente que esté monitoreando, que esté haciendo justamente este papel que han realizado hasta ahora grupos ciudadanos. El otro problema que encontramos grave en la aplicación es un organismo especializado que está implícito en tu pregunta. El otro problema, o sea, además de encontrar el problema de seguridad, lo siguiente que nosotros nos dimos cuenta era una ausencia prácticamente total de transparencia. No hay explicación sobre qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, cuáles son los efectos que propone, qué tipo de limitantes tiene. No hay explicaciones de política pública que te digan, esa herramienta se va a usar así. Mucho menos hay procesos de seguimiento, no hay datos sobre eso, qué significa y cómo se ejecuta, cómo impacta. O sea, si estamos desarrollando una solución de afán, porque estamos en un momento de afán, con el tiempo hay que ajustarla, porque no tuviste tiempo de planear, entonces va a haber que ajustarla. ¿Cuál es el proceso para hacer esos ajustes? Eso no existe. Y eso es importante porque facilita ejercicios como el de Carisma. Nosotros vamos a seguir haciendo seguimientos periódicos y eso es importante. Pero como tú dices, no hay mecanismos que nos garanticen que ese ejercicio se mantiene dado el nivel de sensibilidad que hay ahí. Eso tampoco existe. Hay algunos, digamos, en el despliegue internacional de este tipo de aplicaciones, efectivamente hay organizaciones como Ada Lovelace que ha sugerido la instalación de un comité técnico que haga este tipo de cosas como lo sugieres tú. Nosotros hemos preguntado, realmente eso es la idea, pero en Colombia, ¿quién va a formar parte de ese comité? ¿Cómo lo van a dejar hacer? O sea, creo que estamos en un nivel todavía de apropiación de tecnología tan básico que el problema es que ni siquiera somos capaces de controlarla. No, digamos, lo que me parece que sería un ideal genial, chéverísimo, no veo que en Colombia tengamos esa capacidad. Menos frente a una situación como la de emergencia, en donde la urgencia por temas de corrupción, por temas de seguimiento a los procesos más tangibles, ni siquiera lo estamos haciendo. Entonces, que es tan invisible va a ser, aunque sea ideal, ¿quién va a formar parte de ese equipo? ¿Quién le va a parar bolas a ese equipo? Es muy, muy complejo. Lo que nosotros creemos es que es obligación del Estado de presentar documentos sólidos. Sí, perdona, sigue adelante. ¿Volvió a bloquearse? Aquí está bien.
¿Me dices en dónde quedé? Nos estamos contando que lo ¿Me ideal recuerdas en es que dónde haya un quedé? comité técnico, pero que lo que tú crees es que aquí en Colombia estamos en un nivel muy básico y que hay una gran inquietud acerca de la forma en la cual debería proceder el gobierno, que es justamente la de asegurar que haya esa comisión técnica de monitoreo permanente de la aplicación. Sí, creo que Entonces, yo realmente veo muy complejo la posibilidad, creo que aunque nos gusta la área de mantener un comité de este tipo, es poca. Me parece, creo que es deficiente exigir transparencia y pedir que ellos mismos nos den los parámetros con los que los podemos evaluar. Y hoy en día que el Estado está siguiendo. Cuando preguntamos, dicen, no, es que ya miramos Singapur, España, Corea, Estados Unidos, y estamos eligiendo, es, digamos, como que el modelo que vamos a implementar en Colombia es la suma de todos. Y eso es imposible. Corea, Singapur son dos modelos diferentes. España es otro y Estados Unidos es otro, que se han ido adaptando al contexto del país. Coger los cuatro, meterlos en una taza y decir, esto funciona en Colombia, no es posible. El gobierno tiene que plantear cuál es la estrategia y cómo se va a medir, cuál es la medición de éxito para que nosotros hagamos esa revisión. Y ahí podemos empezar a decirle los problemas de seguridad, de privacidad, más allá de la práctica de la aplicación, de la estrategia como un todo. Y eso estamos lejos de lograrlo. Creo que el gobierno en eso se va a rajar también, que es como el siguiente paso al que deberíamos estar apostándole. Carolina, nos acabas de dar una idea muy clara de lo que tenemos que pedirle al gobierno que mejore en relación con la aplicación. Ahora hay una pregunta también muy importante que concierne a la aplicación y la estrategia general de prevención. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Uno no somos epidemiólogas. En la oficina, pues no, y hay que creer y confiar en los científicos, pero nos lo tienen que explicar. Es decir, a mí me parece que en la medida en la que estamos de enclaustramiento en casa, se logró porque un porcentaje importante de la población entendió que eso era lo mejor para hacer en este momento. Y no se logró porque sacaron a la policía y con armas nos dijeron vaya para la casa, sino porque nos explicaron, mire el porcentaje de gente, la cantidad que puede morir, nos indicaron, el problema es la infraestructura sanitaria y usted tiene que tener un número de camas, necesita ventiladores, o sea, todo eso nos lo explicaron y entonces todos entendimos y hoy ya todos hablamos de la curva, de todas esas cosas. Con la aplicación, lo único que nos dicen es entréguenos todos sus datos y nosotros lo protegemos. ¿Cuál es la información que nos permita esa conexión con el tema epidemiológico? Y ese es un problema de dar confianza, es crear la narrativa y explicar para que entendamos los que no somos expertos. En ese punto no estamos. Más bien lo que nos explican suena a más apolisivo. Y entonces comienzan los cuestionamientos en torno a, usted está montando no un sistema de vigilancia para detener o para, tú dijiste, contener el virus, sino para contener a las personas. Y eso es diferente, es vigilar a personas. Y en Colombia tenemos los antecedentes de lo que ha pasado cuando se abusan sistemas de vigilancia a ese nivel. Entonces sí creemos que el problema está en, o el problema no, el quid del asunto que tiene que enfrentar ahora el gobierno es explicar cómo su estrategia, cómo dentro de su estrategia encaja la aplicación. Y es compleja, 50% del país está desconectado. Luego, ya de arranque, la gran estrategia no puede ser la aplicación, porque si va a ser la aplicación, vas a crear una especie de pasaporte VIP
Sirve para algunos, pero no para todos. Los resultados tampoco entonces van a ser confiables, porque ya arrancas con que 50% de las personas están fuera de eso. Entonces yo sí quisiera que nos mostraran el modelo y nos dijeran los límites del modelo, Explícanos los un poco, problemas de la... que tuvimos un pequeño problema con la señal. Yo quisiera que nos Dime. explicaras un poco por qué solamente, es muy básico, pero por qué solamente un 50% va a quedar con la aplicación. Porque es incluso menor, yo creo. O sea, si, se me frenó otra vez la señal. Estamos mal. Ahí ya. Sí, Eh, Déjame un minuto. Mm, Bueno, así ya está bien. O sí, intento cambiar al celular no, no está bien. porque está como mal. ¿Está bien? Listo. Em, la, de acuerdo con las cifras del gobierno hace 2 años conectado, es decir, no tiene acceso a Internet, no le llega la señal. Esa fue la cifra del gobierno hace 2 años. Habrá cambiado un poco, pero no va a ser sustancial. De ese 50% que puede conectarse, ¿cuántos tienen un celular al que le aguante una aplicación de este tipo? ¿Por qué? Porque la aplicación está hecha para versiones más arriba de X, o sea, tiene que ser un celular más o menos nuevo. Y porque en Colombia muchas personas son teléfonos inteligentes de baja y mediana gama. Y esos celulares tienen muy poca capacidad. Entonces, 50% no tiene acceso a Internet. 50% que muchos de ellos van a tener celulares que no les sirven. La hicieron que tú puedas conectarte sin afectar los datos de tu plan. O sea, para las personas más pobres va a haber eso. Eso va a mejorar un poco. Pero aún así, no tengo ni idea cuál es la cifra de gente que puede usar la aplicación. Y eso se suma a otra cosa, por supuesto, que es voluntaria. Entonces, si es voluntaria, tienes que convencer a la información, explicando, diciéndoles, o los incentivas y les das, ¿no? Zanahoria. Ujú. Y me parece que el gobierno se ha ido por esa vía. Número uno, hace poco, aunque al final creo que no lo desplegaron, estaban diciendo que le iban a regalar 1 GB a las personas de prepago que instalaran la aplicación. O sea, no lo convences, sino que le regalas 1 GB. Dos, a la misma aplicación le de Cultura del Ministerio de Educación que se están promoviendo para que los niños puedan acceder desde sus casas, para que los niños, niñas, adolescentes puedan acceder desde sus casas, estos contenidos también van a ir a través de la aplicación gratis. Cuando tú entras, lo primero que te sale es el registro en la aplicación. Por allá abajo dice que puedes registrarte después. Si tú no te registras, sino que pasas, puedes acceder a los contenidos de educación y a información sobre coronavirus. Malo, es un engaño. No me parece que no es transparente. Me Tenemos parece que los problemas de transparencia son un problema. ¿Me ibas a decir? que entonces tenemos dos grandes problemas. Un problema o un grupo de problemas, dos grupos de problemas en realidad. Problemas de índole técnica, de la vulnerabilidad de la aplicación, de su falta de transparencia, y tenemos
Otro grupo de problemas que es sustancialmente político, que concierne a la confianza que es necesario construir entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Me repites la última pregunta, por favor? Que para resumir, entonces, nos enfrentamos hoy a dos grupos de problemas. Un conjunto de problemas que son de índole técnica, que concierne a la vulnerabilidad de la aplicación, a su falta de transparencia, más otros problemas. Y el segundo grupo de problemas concierne a la construcción de confianza entre las autoridades y la ciudadanía. De acuerdo. Sí, y eso, digamos, también se vean. El primer ejemplo que el gobierno pone es Singapur. Singapur, vas y hay un portal dedicado a la aplicación en inglés que te explica para qué, cuáles son los límites del modelo que están aplicando. De planito lo dicen. Código, te muestran el modelo, te dicen, te explican técnicamente cómo funciona, qué han pensado en términos de privacidad. Entonces tú ya podrás decir, el almacenamiento que Singapur hace es local y no arriba. Eso está beneficiando la privacidad. Para decirte cosas pues como técnicas que diría alguien que lo puede mirar. Pero luego envía la información a un repositorio centralizado. Eso es un problema. Entonces, cuando lo analiza Europa, dice, Singapur es más interesante en términos de privacidad que Corea por esas características, pero nosotros vamos a mejorarle y le vamos a hacer esto y esto por esto. Entonces, a mí cuando el gobierno colombiano me dicen, es que yo vi Singapur y España y lo voy a hacer mejor, pero ¿cómo? ¿Qué es lo mejor? Cuando yo miro el aparato, el celular, lo que veo, sin que ellos cuenten, es que están usando un modelo que no es ni el de Singapur ni el de España. Entonces, ¿qué fue lo que aprendieron de Singapur o España? Como no hay documentación, no lo conozco. Y no me lo explica en términos de epidemiológicos, porque Singapur y España están diciendo, por ejemplo, Singapur fue muy claro en decir que esto era particularmente importante, que la aplicación era muy importante en el momento, bueno, la funcionalidad de rastreo de contagio por proximidad, porque esa es otra cosa, el número de funcionalidades que hay. Vamos a referirnos específicamente a esa, a rastrear contagio. Que no, si quieres te explico qué significa, me quedé pensando. Entonces, el rastreo de contagio por proximidad significa una de las cosas que los epidemiólogos quieren hacer es encontrar cuando alguien está contagiado de COVID-19, con quién tuvo relación en los últimos 15 días, para intentar avisarles a esas personas y contener el contagio. Entonces, ¿por qué el celular puede ayudar? Porque como está reportando ubicación, si además puede reportar a las personas alrededor de esta durante el tiempo de 15 días, puede avisarles a esas personas, usted estuvo cerca de alguien que estuvo contagiado. Revise y contener. Esa es la presunción, ¿sí? ¿Qué dice Singapur? Esto es muy importante en la etapa en que están, ¿cómo le llaman? Cuando llegan los contagios de afuera, que todavía sabes quiénes son, en ese momento es súper importante. Cuando el contagio se vuelve un contagio nacional, que ya no sabes a quién contagiaste, la aplicación para esa finalidad pierde su capacidad. ¿Sí me explico? Pierde su capacidad, dice Singapur. Pero además, los críticos dicen, la ubicación del celular no es tan precisa para poder definir eso. El GPS tiene un margen de error de varios metros. Por eso a veces tú pides un taxi y te llega a la esquina y no a tu casa, porque el GPS tiene margen de error según una cantidad de otros factores. Porque el Bluetooth, sí, él mira alrededor tuyo, pero también depende de la señal. Yo puedo estar al lado de mi hija a menos de 1 metro, pero hay una pared de por medio. Eso en términos epidemiológicos ya no hay proximidad, pero el Bluetooth la va a apuntar. Entonces, ¿cómo haces para manejar todos esos posibles errores? Esa es otra pregunta que se tiene. Claro, cuando el grupo de personas a las que estás controlando es pequeño, la aplicación funciona porque hace seguimiento. Cuando se te crece, ya no. Entonces, ¿para qué sirve esa funcionalidad
cuando ya en Colombia pasamos esa época, ya estamos en otra fase del contagio? Esas son tipo de preguntas que el gobierno no responde y entonces, como tú dices, pues no se genera la confianza de yo por qué entrego mis datos. Y si no hay suficiente gente que se meta en la aplicación, pues vas a tener problemas de cantidad de personas a las que puedas. Eso sin contar con la multiplicidad de aplicaciones que hay en el país. Tienes en Cali, en Medellín, zona cafetera, Cartagena, pero la mayoría están pensadas expolisivamente, es en controlar la cuarentena de las personas. Entonces yo te digo, pues dejo mi celular en la casa y salgo, que se queda en cuarentena es el celular, no yo. Es decir, tú no estás vigilando ni virus, ni estás vigilando dispositivos. Y eso tampoco necesariamente está mal. Es decir, yo creo que si a mí me convencieran del modelo, porque dijeran, me explican por qué, yo estoy dispuesta a hacer algo, porque entiendo el problema en el que estamos. Pero cuando me lo venden como el ideal, es muy complejo. Si además voy a tener que entregar todos mis datos a algo que no me estás diciendo cómo va a funcionar, por qué, eso termina siendo un gran experimento, como si experimentaran con todos nosotros y ni siquiera tenemos la ficha técnica de la investigación. Entonces, todos estamos de acuerdo y resignados a que la vacuna va a tomar meses en desplegarse, porque hay que hacer los experimentos, podrán acelerar algunas fases, pero no se las pueden saltar. ¿Por qué con la tecnología es diferente? ¿Por qué desplegamos tecnología sin conocer sus resultados? Y ahí no importa. Claro, países en Asia como Singapur, Corea o China lo pudieron hacer muy rápido, pero las condiciones son bien distintas. Son países con un desarrollo de tecnología muy alto, que cada año tienen epidemias, que están acostumbrados a manejar epidemias y ya traían antecedentes. Entonces aquí me dicen, es que nosotros no partimos de cero. El app del Instituto Nacional de Salud, la usan desde el 2017 y eso es cierto, pero para mediados de marzo tenía 200 usuarios. No hay un solo informe de qué tan buena o mala había sido la aplicación. Y por el análisis que nosotros hicimos, el código era muy malo. Lo tuvieron que rehacer completamente. Entonces el antecedente colombiano no sirve. En China o en Corea, ellos venían de años, entonces despliegan de repente, pero no es de repente, venían trabajando en eso, tenían todo un sistema de emergencia montado en el que la aplicación se inserta, pues pueden analizar y darnos datos. Aquí no. Entonces vamos a desplegar algo que yo creo que es comparable con la vacuna. Escuché a un epidemiólogo diciendo, para desplegar una vacuna es muy importante seguridad y transparencia. Yo creo que lo mismo es acá y no lo estamos cumpliendo. Pareciera como que el despliegue de tecnología no tiene efectos negativos. Lo único es que no se ven, pero sí los tiene. O sea, este sería como otro caso de esa actitud nacional de Colombia es pasión, con las ganas, con la voluntad vamos a salir adelante, pero no, al no detenernos a considerar todas las dificultades que tenemos que enfrentar, esos esfuerzos no van a producir los resultados que esperamos y lo que nos puede quedar es una profunda decepción. Y una base de datos con datos que no tenemos ni idea en dónde van a parar y unas capacidades de vigilancia del Estado que no sabemos cómo las va a usar y digamos, entonces ahí es donde la privacidad debería ser importante. Ahí sí, cuando después de discutir por qué la estamos desplegando, cómo lo vamos a hacer, no sé qué, entonces decimos, no, hacer todo eso para que al final el resultado sea una base de datos y unas capacidades de vigilancia que ya en el pasado hemos visto para qué se pueden usar también, pues hace que las buenas intenciones no parezcan suficientes. Cuando le hicimos la presentación, por ejemplo, a Cali Valle de las vulnerabilidades que teníamos, y es una de las aplicaciones, te pide 35 permisos. O sea, el tipo de permisos que pide poder ingresar a tu Bluetooth para ser administrador, cambiar configuración del Bluetooth y ser mucho más fino en encontrar gente alrededor. Puede activar en tu celular un dispositivo, unas capacidades del Bluetooth que permiten saber si te bajas de un carro.
O sea, permite saber si te agachas. ¿Para qué? ¿Me explico? Entonces, es supremamente invasiva. La de Cali particularmente es muy, muy invasiva. Esa de Cali, cuando lo dijimos, hay privados involucrados en el desarrollo. Nosotros tenemos muy buena intención. Aquí no hay nadie queriendo lucrarse de esto. Y yo les creo. O sea, la gente tiene buena intención. Todo el mundo está aquí con muy buena intención. Pero esto es un tema de política pública. Y la tecnología no puede ser la política pública. La tecnología ayuda en la política pública, pero tú defines la política pública y luego determines qué y para qué. Lo que resulta ridículo es que tengas una app que lo va a poder todo, porque eso es muy riesgoso, no se puede, es costoso, es difícil. Y esto está dándole ideas, y claro, ahorita que estamos hablando del Estado, porque esto es un problema de salud pública del Estado, pero también pensemos en los riesgos en términos de privados. Primero eso, o sea, de repente los privados van a cumplir temas de salud pública sin nadie que los revise. Cuando hacen ventiladores, hay el INVIMA, todo el mundo por favor apúrele, mire que esto es para una emergencia rápido, pero el INVIMA tiene que certificar que funciona, porque de pronto le conectan el ventilador y lo que hacen es matar a la persona que se lo van a poner. Entonces, aquí no hay esos filtros y claro, tienes a gente que hacía refrigeradores haciendo ventiladores. Eso tiene que cumplir un proceso. Aquí también. Pero además, otra cosa, los datos valen. Estamos en una economía de datos. Y los datos de salud son de los datos más apetecidos en el mercado. Ya hay reportes de la cantidad de ataques que se están dando a los sistemas de salud, a la World Health Organization, a la Organización Mundial de la Salud, la han atacado a Estados Unidos, a diferentes países para bajar esas bases de datos, porque eso vale en el mercado, en una economía basada en la explotación de datos, esto tiene un valor. Entonces, por el afán sacar soluciones que son débiles, puede también con buenas intenciones significar el beneficio de hackers, de gente malintencionada. O sea, creo que hay demasiados frentes abiertos y el gobierno solamente nos habla de las buenas intenciones y eso es un problema, es una visión romántica. Sin duda alguna, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Todas las observaciones que has compartido conmigo en esta entrevista, yo creo que son iluminadoras para las personas que te escuchen y para que le pidamos al gobierno que opere, que actúe sobre la base de una política pública mucho más informada, concienzuda y no a punta de las ganas, de la buena voluntad, del deseo de hacer el bien, porque no es suficiente. Necesitamos justamente una mayor competencia técnica y una mayor capacidad política para construir esa necesaria confianza entre las autoridades y la ciudadanía. Carolina, muchísimas gracias. Esperemos que todas tus observaciones contribuyan a la construcción de una política pública en materia de la tecnología necesaria no necesaria, que contribuya a prevenir el contagio del COVID-19 y a enfrentar otras pandemias. Te quedamos muy, muy agradecidos. Juan Gabriel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que para nosotros el mensaje es la seguridad digital nos sirve para mostrar como los problemas estructurales que tienen las aplicaciones. Hay un rol para las aplicaciones en la estrategia, pero el gobierno no sabe cuál es y está intentando usarlas para todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Gracias, Juan Gabriel. No, gracias a ti, Carolina. Muy, muy amable de tu parte compartir toda tu comprensión acerca del fenómeno. Nos estamos viendo. Mucha suerte. Que estés muy bien. Chao.